Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para, guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta. Para la mano, para, guarda la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Y 15 horas arrancamos aquí Busten Recortado en Radio H, en la radio de Homero Mansi, y estamos con el compañero Sergio Bursten, con Hugo Ullman, periodista de Fuste, podría decirse, que les habla Gustavo Paura. Y ¿qué va a decir de usted? Invitada... ¿También va a decir un periodista de Fuste? De usted? No, yo no. Periodista kirchnerista me dijeron. Así que... Periodista kirchnerista. Sí, primero, evidentemente no lo conocen. Pero bueno, no importa. Y nuestra invitada es la doctora Giselle Robles, que para quien últimamente viene en realidad paseando bastante por los medios, denunciando, digamos, cosas de la causa que tiene que ver con la obra pública, con el gas licuado, si no me equivoco, con Fariña, y ha sido su letrada, y bueno, ahora no, y ha sucedido un montón de cosas que nos viene a contar aquí en este programa. Así que buenas tardes, Giselle, ¿cómo te va? Buenas tardes, bien, por suerte todo tranquilo. Bueno. Mejor, niño, ¿usted? ¿Me larga todo a mí? Sí, bueno, tiene que hablar usted. No, buenísimo. A mí me interesaba mucho hablar con Giselle porque fundamentalmente hay que valorar cuando una persona tiene información pesada, digámoslo así, que compromete, no estamos hablando de una causa común, estamos hablando de la causa de Alessio, donde está involucrado el fiscal Stornelli, en donde está involucrado, bueno, ante el testimonio que dio Giselle, Garabano, al cual, bueno, por otras cosas muy bien saben quienes nos escuchan todo lo que uno ha dicho de Garabano y de qué lo ha acusado y las causas que uno le ha iniciado por haber sido parte del incumplimiento del atentado, trabajando directamente con Mauricio Macri en la cabeza de Angelici, operando para que no se acusen a Mullen y Barbacchi, a los fiscales, bueno, y tantas historias, pero siempre aparecen personajes, entre comillas, nuevos, que también tienen para aportar y para lograr que de una vez por todas este sea un país en serio, con jueces probos, es decir, con un Estado de Derecho vigente, cuando se respeten las libertades o los derechos constitucionales de las personas, cuando los jueces piensen en las víctimas y actúen sin presiones, o si hay presiones que las denuncien. En definitiva, una justicia con mayúscula. ¿Para qué? Para poder vivir en plena libertad y sabiendo que hay premios y castigos, y que
cuando surge un juez como Ramos Padilla, que es en definitiva Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, el juez federal de Dolores, a donde prestó testimonio Giselle, que todo el mundo lo viene y lo miran como Superman. Nos ha tocado a Hugo también cruzarse y vos lo ves a Alejo y decís, el gigante. Y Alejo en realidad es un juez. Es un juez que cumple con su cometido. Y hay tanta basura en Comodoro Pi, hay tanto mal olor en Comodoro Pi, uno que tiene la posibilidad de haber conocido, y creo que conozco a casi todos los jueces federales, y he pasado por casi todos los juzgados, y vos ves el manejo que se hacen. Claro, no todos los jueces son como la mayoría de los que están en Comodoro Pi. Hay jueces que realmente están a derecho, cumplen con sus funciones, aman su trabajo y hacen las cosas como corresponden. Y lo bueno se destaca ante tanta basura. Y vos conociste mucho más jueces que yo, por otras circunstancias, digamos, ¿no? Los que yo conocí, digamos, tuvieron que ver más que nada con cuestiones eminentemente profesionales mías, ¿no? Periodísticas. Y es cierto, hay jueces que te imponen una distancia y vos decís, ¿por qué la justicia tiene que estar tan lejos? Si la justicia tiene que ser algo más cercano al humano, ¿no? Y cuando vos te acercás a Alejo, lo saludás, ¿cómo te va? ¿Qué sé yo? ¿Cómo andás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Digamos, ¿no? El ¿cómo estás? Porque me imagino que las presiones que tiene que sentir una persona que está con tamaña responsabilidad en este momento deben ser muy, muy grandes, ¿no? Y te encontrás con un tipo como uno, qué sé yo, bueno, 20 años más joven que yo, ¿no? Un pequeño detalle, no es poca cosa, ¿no? Me encantaría también eso. Pero, ya lo tuviste, no sea... Ya lo tuve. Déjalo que lo viva. Pero digo, hablar con la persona de carne y hueso, que es el formato de la justicia ideal, ¿no? Una persona que está ahí cumpliendo con su función, pero que es uno más, es un ser humano. Claro, ¿no? Fíjate, yo y vamos a Giselle, porque siempre te explico que siempre hacemos una pequeña charlita para que no sea tan brusco, decir, bueno, entramos, y es un poco una mesa de café esto, pero yo... Mesa de mate. Pero se siente. Pero sin café. En buena hora, pero sin café. Pero ¿Vos tomás mate. café? Siempre, pero Bueno, estoy hace ahora... tiempo dejando de tomar bueno, porque listo, vengo con salva. tanto café encima que Zafamos. Ya se va a volver negra. Pero, Sí. por ejemplo, yo a Alejo, una de las últimas veces que lo vi, ¿dónde lo vi? Lo vimos en la fiesta de Caput, ¿te acordás? Sí. Ahí en el CAF. Lo vimos cuando se inauguró el estudio Chicha Mariani, también. Pero yo lo vi en un lugar donde vos no estabas. Bien, no voy a decir. Que era en dónde Pilar, lo viste. que era en Sí. Pilar, Ah, despidiendo un amigo, a Héctor Timerman, cierto, sí. con sí. Graciania Peñaflor, Ujú. Peñafort, perdón, y tantos otros amigos en común que teníamos, y ahí estuvimos juntos también con Alejo. Es decir, en circunstancias sumamente dolorosas, y yo puedo decir quién es para mí Alejo. Conozco a su papá, quien ha estado acá inclusive, conozco a su hermano, que es el director de la radio, en la cual Sí. vos y yo estamos. Hay mucha sintonía, y sabemos quién es Alejo como ser humano. Pero bueno, ahora le voy a preguntar a Giselle, ahora que fuiste al juzgado, prestaste tu declaración testimonial, aportaste pruebas, ¿te encontraste con la persona que esperabas, con un juez que esperabas? Es decir, ¿tenías necesidad de que tenga esas características Alejo Ramos Padilla, por lo que vos ibas a declarar y lo que ibas a aportar? Me encontré con una persona que me dio mucha tranquilidad a la hora de poder hacer mi descargo, que en ningún momento se me limitó en lo que estaba contando, y que se me escuchó, sobre todo. Se tomaron todo el tiempo para escucharme, todo el tiempo para tomar mi declaración. Se certificó mi teléfono, porque yo aporté muchas de las cosas que yo aporté estaban en mi celular, o sea, aporté unos cuantos chats. Entonces, como estaba en ese momento el perito, ya se aprovechó y se hizo la pericia en ese momento para que no tenga que volver a ir exclusivamente para eso. Es decir, no te tuvieron que pedir el teléfono, vos lo llevaste. Yo lo llevé y lo entregué y lo puse a disposición totalmente. O sea, en mi teléfono estaba toda la información que yo estuve aportando. O sea, yo aporté unos cuantos chats bastante importantes, y para evitar el hecho de que se diga que esos chats son inventados o son creados, puse a disposición mi celular, se le hizo la pericia en ese momento
se me respetó muchísimo como profesional, porque como profesional al trabajar con el teléfono tengo muchas cosas de otros clientes donde sí estaría violando el secreto profesional, entonces se me respetó mucho en ese sentido, se cuidó toda la información y se extrajo lo que correspondía solamente para esta causa. ¿Cuántas horas estuviste? Y declarando habré estado 3-4 horas y el resto fue todo pericia. O sea, No salías más. para sorpresa de muchos, el teléfono hace más de 3 años que lo tengo guardadito con toda la info. A ver, pará. Ahí me gusta. Vos sabés que te iba a preguntar si en todo este tiempo has cambiado el teléfono, ¿no? Yo no. Ese teléfono, Yo no lo cambié. ese teléfono al que vos te referís, ¿lo tenías guardado? ¿No era el teléfono que usabas diariamente? No es el tenías? teléfono que uso hace 3 años y medio. Vale, y ahí estaba toda la información. Ahí estaba toda la información. Bueno, no me quiero adelantar, porque me sale y me brota decir, te quisieron llevar el auto porque tenías la información en el baúl, pero en realidad lo tenías en el teléfono, Sí. era mucho más sencillo. Sí. Claro, llaman a un pibe y dice, che, arrebatale la cartera que quiero el teléfono, ya está, punto. Lo que nos lleva a lo que hablábamos recién. Pero ¿no? en realidad a mí no me querían sacar un auto. No, a vos te querían poner algo en el auto, sin ninguna duda, para mí. A ver, por una cuestión lógica, a mí me sacan un auto, automáticamente hago la denuncia de robo. O sea, tenía toda la documentación como para poder hacerlo. No había efectivizado la transferencia, pero sí tenía un convenio de honorarios y sí tenía toda la documentación del auto, la tenía en mi poder. Pero buscaban lo que supuestamente había. Querían acceder al vehículo. O sea, buscando alguna de la info de información que yo podía tener en documental arriba del auto o introducirme algo, dejarme algo. A mí ayer me hizo mucho ruido el comentario que me hizo el abogado de Bidone. Bidone, el fiscal apartado como fiscal, bueno, que era el fiscal de Mercedes, el juzgado federal de Mercedes, que con Tegrán lo apartó apenas surgió todo esto. No es lo mismo que hizo Casal con Stornelli, no vaya diferencia. Stornelli, que hoy la Cámara de Casación le negó nuevamente la apelación. Sí, la aseguró, digamos, ¿no? Lo Se la aseguró claro. Pero sigue ejerciendo la función de fiscal como si nada. Perdón. Vamos a hacer está una buena cosa. la aclaración porque era para poner también en contexto del comentario, ¿no? Que te cuenten 5 minutos antes de salir al aire en un programa cuando uno encima no está acostumbrado a la televisión y a los medios, que te digan, mirá que mi cliente declaró que tu celular fue investigado en una causa de drogas. Es decir, te pincharon el teléfono, te lo intervinieron el teléfono para que se entienda bien. Tomaron el registro de llamadas entrantes y salientes de mi celular en una causa de drogas. Es decir, que no tenías el teléfono intervenido, pidieron la lista, la sábana. Sí, igual hay que ver, ¿no? Sí. La documentación, si realmente fue eso Pero solo tiene que ver o si hay algo más. Con todo esto que... Y fue a pedido de D'Alessio. O sea, según lo que me cuenta el abogado de Bidone, es que fue todo a pedido de D'Alessio. O sea, D'Alessio aportó mi teléfono diciendo que necesitaba esa información y el mecanismo que tenían para hacer estas cosas era introducirlo en alguna de las causas de drogas. Bueno, porque de esa forma lo podían justificar. A vos te metieron droga, a mí me metieron un homicidio. Bueno, sí. yo tengo un homicidio de un contador de emisiones y aparte piratería del asfalto. Me hicieron exactamente lo mismo que a vos. Ah, el divino. Con una diferencia, que a mí me avisaron. Y cuando yo lo denuncié salió toda la luz. Pero yo tuve avisos, o sea, yo renuncio a una defensa y apenas renuncio a la defensa se me hace una denuncia penal por amenazas. Vamos a empezar por el principio, porque estamos hablando, y a lo mejor quien nos está escuchando no entiende bien. Estamos porque uno piensa que los abogados son esa gente que se pelea con la familia, ¿no? Y anda pidiendo alimento, pero no, hay otra gente que hace cosas tremendas. Pero, a ver, vos eras la abogada de Fariña. ¿Cómo llegás a tener a Fariña como cliente? ¿A raíz de qué o en qué momento? Yo a Fariña lo conozco a través de Maximiliano Mazzaro. Yo en su momento ejercí la defensa de Mazzaro. El perteneciente a la hinchada de Boca, a la 12, bueno, con todo un tema en el cual estaba detenido junto con Fariña. Estaba detenido junto con Fariña, sí, compartían en Ezeiza el mismo módulo y pabellón. Entonces ahí es donde lo conozco a Fariña y bueno,
es donde pasa a ser mi cliente. ¿Y por qué Fariña pasa? Es decir, él tenía un abogado que lo representaba, es decir, tenía un abogado, es decir, estaba detenido, imagino que algún abogado lo representaba. Sí, él tenía un abogado en su momento y creo que terminaron en malos términos. La realidad es que desconozco cuál fue la situación que lo llevó a él al cambio, pero bueno. Bueno, la cuestión es que Massaro sale en libertad y ahí te queda todo un sí, o sea, digamos, la un causa currículum de de ser buena, qué sé yo, y sí. esas cosas. Sí, no, aparte la causa de Massaro ¿Vos sos fue un abogada éxito. penalista? Sí, en realidad me dedico más al fuero penal que a otro tipo de fueros, pero como abogado siempre ejerces de todo un poquito. De todo un poco, sí. Obvio. Y bueno, Y más hoy en día. comenzás la defensa de Fariña. Sí. Ya Fariña era conocido, ya había ido por los canales, es decir, ¿cuál era la figura de Fariña? No, Es yo a decir, Fariña lo conozco detenido. No, digo, Sí. ya Fariña era una persona pública que ya Era había... una persona que ya había pasado por toda... Sabías dónde te metías. Sí, me gustan los desafíos. No, está bien. Perdón. Aunque te parezca mentira, a mí muchas veces me dicen, digo, mira, toda persona tiene derecho a tener un abogado y tiene derecho a hacer todo lo posible en aras de poder quedar en libertad, pelear su condición de inocente hasta tanto se demuestre lo contrario. A mí me parece perfecto. Son garantías constitucionales que tienen que ver con el Estado de Derecho. Por algo tenemos los defensores oficiales. Ni o sea, más ni menos. eso es... Ni más ni menos. Yo quiero que a quien uno está litigando tenga el mejor abogado posible. Porque cuando se arribe al final, bueno, va a ser la justicia la que determine si había la suficiente prueba, si se trabajó bien, si no, si falló la investigación, lo que sea. Yo adhiero, a mí no me molesta que tenga el mejor abogado, Fariña o quien sea. Pero bueno, te encontrás con Fariña y bueno, ¿qué es lo que empezás a decir? Es decir, ¿cuándo vos empezás a notar de que la defensa que vos estabas llevando adelante no era una defensa común, no era una defensa normal de cualquier persona que estaba detenida por un delito que había cometido? Es decir, ¿cuándo empezaste a ver que se metía la política, que se metían diputados? ¿Cómo empezó todo eso? En realidad, al comienzo de la defensa se planteó una estrategia que tenía que ver con las cosas que se podían probar y que estaban en la causa. O sea, yo soy de las personas que suelen sacar copias de las causas y tenerlas, y en función a eso, más el relato del cliente, ir acomodando la estrategia. Cuando a él le prorrogan la prisión preventiva, Que la prorroga la Cámara, ¿no? se la confirma en la Cámara de Casación. Él estaba detenido por una causa de evasión fiscal agravada que tramitaba en La Plata. Tenía esa causa, tenía otra más que tramitaba en La Plata, que era una causa menor, que en este momento no recuerdo bien. Y después tenía la famosa causa de la ruta del dinero acá, ante Casanelo. Después, bueno, causas comerciales, civiles y demás, ¿no? Sí. O sea, era un convito completo. Sí. Él estaba bajo, es decir, estaba ya por el tribunal que encabezaba Rosansky. Sí, él estaba detenido con el tribunal que encabezaba Rosansky, en La Plata. Correcto. Claro. Cuando la Cámara de Casación confirma la prórroga de la prisión preventiva, es ahí donde él me dice, quédate tranquila que vamos por el plan B. Bueno. ¿Vos sabías cuál era el plan B? No, ¿cuál es el plan B? Claro. Bueno, toma. Tampoco sabías que existía un plan B, no sabías nada. Ahora, yo hasta ahí venía haciendo la defensa. Hacías tu trabajo. Ahora, doctora, qué problema, ¿no? Porque vos planteás una estrategia y de repente viene otro con una estrategia ajena. No, pasa que Fariña era un cliente bastante particular, ¿no? Era una persona que estaba muy metida en la causa. Era una persona donde vos, previo a hacer cualquier tipo de planteo, se lo tenías que llevar, él lo leía, te lo corregía. O sea, que estas son las cosas que yo también probé y acompañé como documental en Dolores, ¿no? Porque por suerte guardé unos cuantos manuscritos de él que pude acompañar. En todas las causas vos guardás de la misma manera que guardaste tanta información respecto de Fariña, o había algo en tu fuero íntimo que te decía, tené cuidado, vamos a empezar a resguardarnos, porque esto no viene por los carriles que yo estoy acostumbrado? Cuando vos
renunciás a una defensa y empezás a ser atacada por haber renunciado a esa defensa, se te encienden todas las alertas y obviamente tomas todos los recaudos y guardás toda la información. Más allá de que por una cuestión de costumbre suelo guardar las causas por un largo periodo, por si en algún momento algún cliente viene con algún reclamo, acá están las cosas, suelo guardarlas, pero a veces por un tema de espacio no se puede tener todo. Pero esta situación, por supuesto que me generó un reparo particular. O sea, no es común que un cliente, cuando vos le renunciás a la defensa, te denuncie penalmente. Si vos renunciás a la defensa, a ver, vamos un poco cronológicamente a ordenarnos. Sí. Es decir, cuando vos renunciás después de lo que ya sabemos, y bueno, vamos a tratar ahora de haberte reunido con el ministro Garabán en una oportunidad, Sí. después de haber hecho todo, bueno, yo por eso quería ir prolijamente cómo fueron desarrollándose los hechos, ¿no? Porque no porque sí, de repente vos renunciás a la defensa, ocurrieron cosas, pasaron cosas. Pasaron una serie de cosas de las que yo no estaba de acuerdo. El plan B, por ejemplo. El plan B. ¿En qué consistía? El plan B consistía en pasarme una dirección de correo electrónico, el famoso elturista@protonmail, y donde él ahí iba a recibir la información, y esa información era la que él tenía que estudiar para poder después, ¿Que le proveía a quién? según él, los servicios de inteligencia. ¿Tenían nombre y apellido los servicios de inteligencia? Yo los aporté en la causa No te en los forma pregunto. reservada, No, por eso porque no te los como, pregunto. a ver, es algo que yo no puedo nombrar, No. porque sería muy imprudente de mi parte. Yo no tuve trato con esta gente, yo no la conozco, Y no sabés si es cierto tampoco. son las personas que él me mencionaba. Entiendo que es una cuestión que ahora va a tener que investigar el juez, ver de dónde venían y quiénes eran realmente las personas que estaban atrás de todo esto. Dos preguntas me gustaría hacerte. Cuando te contratan, Sí. te dicen, entras en esto, pero tenés que seguir hasta el final. Digamos, suena esto de que cuando renuncié me empezaron a hostigar o amenazar. Suena mafia, entrás acá y no podés salir, ¿no? Es que en Suena- realidad lo mío era una defensa común. Claro. A ver, claro. el discurso que da el cliente no es responsabilidad No, mía. absolutamente, Entonces, totalmente. Si yo tengo un cliente que está ante una indagatoria, en la indagatoria el cliente puede hacer el descargo que quiera, no está obligado a decir verdad, si se prueba o no puede se callar prueba, también. o puede callar. Claro. Pero Y- por eso yo no puedo responder por el contenido. No, sí, totalmente. Sí, Donde sí, él sí, estaba o dejaba de estar, a mí sinceramente no era algo que me interesara. O sea, a mí me interesaba hacer mi cuestión técnica. O sea, técnicamente es preparar una indagatoria, acompañarlo, asistirlo y demás. El resto y los acuerdos que él pudo haber tenido por atrás, sinceramente no tienen totalmente. que ver con No, es que por eso con mi mismo el gestión. tema de que después te hostiguen y te amenacen, es como si, qué sé yo, como si uno no hubiera cumplido un pacto, pero digamos que no fue así, Es que digamos, en realidad se nota por todo no lo que vos pasa decís, por pero- cumplir o no cumplir el pacto, pasa el miedo que se tenía, era el conocimiento que yo tenía Claro. de cómo había sido armado su discurso. En Claro, realidad claro. esa era la inquietud. Bien. Y eso queda en total evidencia a la hora de leer la denuncia. Sí. O sea, la denuncia que él me hace a mí. O sea, O sea, vos dejaste la defensa y el tipo te denuncia. sí. Y él inmediatamente. Él ¿bajo qué recibe, cargo? yo renuncio a su defensa el 30 de agosto del 2016. Ajá. ¿Y Él eras dice- abogada de él desde? Desde fines del 2013, principios del 2014. Varios Sí, años. un largo tiempo. Sí. De hecho, aporté también todas las declaraciones que él fue presentando en sus sucesivas declaraciones, que muchas de esas están manuscritas. De hecho, las pidió todas. Todas no. las declaraciones. Sí, pero ¿o no? yo acompañé los manuscritos. Ah, ok. Ah, ¿las juntaste? Ah, Sí, que mira. ¿Por entre qué? otras cosas no son fotocopias, son manuscritos. Son originales. Son originales. Son originales Es bueno como para que decirlo. puedan ser peritados. Claro, es bueno decirlo que son originales. Ok.
Sí, Eso ahora lo miro. está aportadísimo, o sea, de hecho está en un sobre, lacrado, firmado. ¿Y te denuncia por? Él teóricamente recibe una amenaza en el teléfono de él y acompaña un chat fragmentado que había tenido conmigo como para vincularme con esa amenaza. decir, A mala suerte de atribuirte él, a vos la amenaza. atribuirme a mí esa amenaza. O sea, y en la amenaza, bueno, dice un montón de barbaridades y de mentiras, ¿no? Me Pero dice ese que él chat tenía... provenía de un teléfono. ¿De dónde provenía? Él recibe mensajes de texto Vale. de un teléfono X, que no se sabe de quién a quién no pertenecía. se pudo identificar hasta ahora. En realidad no se pudo identificar, pero sí se identificaron las celdas de activación de Claro, ese teléfono. sí. Las celdas de activación de ese teléfono, de donde él recibe la amenaza, salen del domicilio del amigo de él, a donde él frecuentaba. Y que vivía en ese domicilio la secretaria y amiga íntima del amigo de él. Vale. Sin preguntar nombres, si no los das es porque no se debe dar. Pero no importa, estamos siguiendo la hilación de cómo O era. sea, entonces, más falsa imposible esa denuncia. Pero en esa denuncia hay varios puntitos que también son falsos. Por ejemplo, él dice que tiene un solo celular. Mentira, tiene 2 celulares. Y tuvo 2 celulares violando el plan de protección de testigos. Porque el plan de protección de testigos solamente le permitía tener un solo teléfono y le controlaban los contactos y las personas con las que él se vinculaba. Más allá de esto, con la titularidad del mismo amigo de la casa, de donde activa la antena de la amenaza que le hacen a él teóricamente, que teóricamente recibe él esa amenaza, tenía otro celular a nombre de ese amigo. Más allá de eso, o sea, más cosas falsas a su denuncia, dice que solamente tenía contacto con 5 o 7 personas con el teléfono que era el legal, con el legal. Probé que no solamente hablaba con 5 o 7 personas, sino que hablaba con más personas. Más allá de eso, introduce en esa denuncia que yo me manejaba con este correo de Proton Mail. Obviamente, su finalidad, ¿cuál era? Poder acceder al Proton Mail y poderlo controlar, porque la clave me la había guardado yo. O sea, el problema era que yo me había guardado la clave del Proton Mail. Yo creo que tenemos un problema. Ahora ¿entendés? ¿Por qué había que introducir el Proton Mail en esa denuncia? Porque no denunció el Hotmail que yo tengo hace 20 años y con el que me manejo con todas las causas y con los donde yo recibía los mails de él. Claro. Estaba en esa dirección, con ese dominio del Proton Mail, donde él recibía... Claro, el mail que él me había pasado desde el penal para yo recibir la información de las cosas que él tenía que declarar. Es decir, vamos a ordenarnos un poquito, Sí. porque estamos avanzando. Vos le cambiaste la clave. Por supuesto. Claro, cambiaste la clave. Era facilísimo. Y te quedaste, claro. Pero para. Es una genia. Es una genia. No, es abogada. Hay que tener ciertas garantías. Yo me imagino, ¿no? Vos abogado de este tipo de gente, no sabés por dónde puede venir. Pero por eso, está bueno, pero ¿no? creo que nos fuimos muy adelante, porque esto tiene un principio, es decir, esto no vino de la noche a la mañana. A mí me interesa seguir la secuencia, porque cuando vos hablas, es decir, que él te plantea un plan B, en el plan B, es decir, es ya el que te llevaba a reunirte, por ejemplo, con Garabano, el que te llevaba a reunirte, que no sé si con... No, eso surgió después. El plan B era recibir en esta casilla de correo de Proton Mail, en el turista @protonmail, había que recibir toda la información que él tenía que ir a declarar en forma oral ante Casanelo el 8 de abril. En la causa de la ruta del En la dinero casa acá. de la ruta del dinero acá, totalmente. Correcto. Ahí. Hasta ahí vamos. Sí. Estaba detenido él todavía. Él estaba detenido. Vale, vamos despacito y vamos a llegar a la ¿Y ya era conclusión de- arrepentido? No. No, No era no, arrepentido no. todavía. Claro. Por eso. Claro. Es decir, él estaba... Ahí Él estaba detenido, recibe los correos, Ujú. me pide que yo se los lleve, se
se los llevo, o sea, se los imprimo, empiezo a estudiar y después, el 8 de abril, se presenta ante Casanelo en esa maratónica declaración de 12 horas. En forma oral. En forma oral. Va con un papelito. Que obviamente Casanelo le dice: ese papelito forma parte de tu declaración. Claro. El machete, digamos. En ¿no? ese machete tenía todos los puntos que tenían que quedar incluidos en esa declaración. ¿Por qué esta por eso tiene declaración? hasta las comas, que le copiaron igual. No, eso es la segunda. No, esa es la segunda. Esa es la Esa es como segunda. arrepentido. Por eso, Esa es la segunda. no, Yo te puedo No, yo creer. ahora te voy a Pará, no, explicar lo pará, del pará. arrepentido. A ver. Ahora vamos a arrepentido. no se vayan, por eso quiero seguir No, pero quiero cronológicamente. entender Pero por por qué. Ahora vamos a la parte del arrepentido. ¿Cómo viene lo del arrepentido? A ver, él declara en forma oral, empieza a introducir el tema de la obra pública, cuestión que él nunca había hablado de obra pública porque no tenía idea de obra pública. De hecho, ni yo tenía idea de obra pública, ni tengo idea de obra pública. La realidad es esa. Sí. Y En menos esa de cuestiones primera, tan técnicas claro. que se dieron después. En esa En esa primera declaración empieza a introducir determinados puntos. Perdón, quiero ser muy puntual. Él Sí. está declarando frente a Casanelo, pero él está detenido por el Tribunal De La Plata. de La Plata. Sí. Es decir, no es que está detenido por Casanelo, él No. está cumpliendo es decir, está detenido por el Tribunal de La Plata, que estaba encabezado por Rosanqui, lo tengo acá, Castelli y Álvarez. Sí. ¿Ok? Vale. Hasta ahí vamos. Exacto, hasta ese día estaba detenido. Comienza esa declaración. y Comienza aporta. esa declaración, aporta y pide ser acogido a la ley del arrepentido, pero no la ley actual del arrepentido, sino Era la al de drogas. arrepentimiento que preveía la de lavado, donde no estabas obligado a decir verdad tampoco. O sea, eras un imputado más, con la diferencia que si se llegaba a probar el contenido de tu declaración en el juicio, ibas a tener un beneficio en la condena. Claro. Claro. Pero No hablaba más. de libertad eso. No. La libertad no estaba implícita en esa No. en acogerse al arrepentido con la figura de aquel momento. Era simplemente De hecho, la ley del arrepentido surge después de sus declaraciones, o sea, no Absolutamente. existía la ley, o sea, salvo que yo hubiese tenido la bola mágica y de cristal para poderlo acoger a la actual ley, y que tampoco lo hubiese hecho, no lo hubiese hecho, Ah, mira. por las sanciones que te implica la actual ley. Vos ahora sos un imputado testigo. exacto. O sea, doble. No, sos imputado. Sos imputado testigo. O sea, vos estás obligado a decir, si te acoges a la nueva ley del arrepentido, vos estás obligado a decir verdad. Entonces es una ley que es totalmente incompatible con nuestro sistema. Es una ley traída de afuera, Sí, o sea, que sí, tiene no. que ver con otro sistema muy distinto. Sí, no. Ah, mira. Pero Mira qué detalle. estamos en la declaración. Sí. Declara, aporta respecto de lo que es la obra pública, cosa que tanto vos como él fundamentalmente ignoraban, porque no tenés por qué saber de obra pública. Lo tuyo es acompañarlo en la indagatoria, ejercer la legítima defensa al cual le tiene derecho y tratar de acomodar las cosas como para que en la indagatoria él salga lo mejor posible, porque supuestamente es bueno decirlo, que cuando uno va en indagatoria, por lo general termina procesado, ¿no? Un juez no te llama a una indagatoria sin tener pruebas o elementos de prueba suficiente como para sospechar de que sos responsable de lo que se te Te da la acusa. posibilidad de tu descargo, de defenderte, Y de de mentir, ofrecer como prueba, tiene que de defenderte. Es un descargo. Ni más ni O menos. sea, la indagatoria no es más ni menos que eso. Después de esa, o sea, cuando termina de declarar, ese mismo día, por el tenor de su declaración, entendieron que debía de estar incorporado al plan de protección de testigos. ¿Eso lo interpreta el fiscal o Casanelo? Lo interpretaron ahí, hubo una interpretación ahí. Hubo ahí una interpretación donde lo acogen al programa de protección de testigos. ¿Y vos qué sentiste en ese momento cuando vos te das cuenta de que esto no es normal lo que está ocurriendo? Para mí era un éxito. O sea, Sí, profesionalmente para mí es un Ni hablar. éxito eso. Vos pensabas que era un logro tuyo, ¿no? Fui tan ingenua. Es maravilloso.
Mirá lo que logré, Esto increíble. está todo cronometrado, querido. Claro. Bueno, Es hasta una cosa- era un triunfo tuyo. Vamos a seguir entre comillas. Llegaste a tu casa, te sentías. Estoy bárbaro. Llegué a mi casa y me acosté a dormir porque no daba más. ¿Sabes lo que eran 14 horas escuchando? Sí, sí. Bueno, y ahí entonces se trata de establecer, bueno, de incorporarlo en la figura de Ahí- arrepentido, pero sigue detenido. La figura del arrepentido en función a la ley de Anterior. lavado que existía en ese momento. ¿Sí? A él, en ese momento, lo adhieren al programa de protección de testigos. Entonces, debía devolver al penal. Porque estaba a disposición de otro De tribunal. otro ¿Qué tribunal. fecha era esa? Esto fue el 8 de abril del 2016. Correcto. Vuelve al tribunal. Obviamente, por estar bajo el programa de protección de testigos, no podía continuar en el mismo pabellón Claro. común que estaba. Entonces, lo instalan en el HPC. El HPC es el hospital que Penitenciario. Sí, está... penitenciario de Seiza. Lo instalan ahí, le ponen una tele para que él tenga una tele, lo acomodan. Hoy está, ahí lo visita, está como alojado de lujo Samid. Ah, claro. Samid claro. está detenido en ese Sí. lugar. Hoy le confirmaron los 4 años, está en el hospital. En ese mismo lugar estaba. Qué veloz la justicia, ¿no? ¿eh? Qué veloz la justicia. Y depende. ¿Le instalaron una tele también? No Sí, sé, no sé. no sé, se quejaba de que no le dan los remedios. Bueno, es un tema aparte porque si quieren podemos hablar las experiencias que uno tiene en los penales respecto de la atención médica que reciben los internos. ¿eh? Es jodido, Eso, pero bueno. eso es otro tema. Continuemos a Bingo, a ver. Estaba alojado, lo alojan en el hospital de Seiza, Lo digamos, alojan en el del hospital penal de Seiza. Del penal de Seiza. Esto fue el 8, el día 11 yo planteo una excarcelación ante los tribunales de La Plata. ¿Cómo es que planteas una excarcelación ante los tribunales de La Plata sabiendo de que tenía confirmada esa presión? Es decir, él tenía confirmada la Se presión. habían dado otros elementos que jurídicamente me habilitaban a pedirla. Es Era un decir, milagro, pero la planteé. Claro, era como más o menos el cuentito Hansel y Gretel. Está No, bien, no podías salir del bosque porque habías tirado las miguitas y te ibas encontrando amiguitas en el camino que te facilitaban. No. Tampoco era así. Me parece que tienes condiciones para. No, para está por ahí. claro, pero cuando a vos, creo, si me equivoco, por favor. Por ahí otro abogado no se hubiera dado en realidad cuenta. era una cuestión muy difícil de obtener con una confirmación de la Cámara la prórroga de la preventiva. Pero hice un planteo donde manifesté distintas Es decir, que situaciones. ya la Cámara de Casación ya había confirmado, era el día 12 o 13, ¿no? Yo Sí, confirmó. no, eso fue, la confirmación fue en marzo. Exacto. sí. En marzo fue la confirmación Sí. de la prórroga de la preventiva. Y en este momento era cuando Rosansky se Y había esto en ido, abril. estaba en la semana que se había tomado para visitar a su hijo en Estados Unidos. ¿Era en ese Yo momento? sabía que estaba de licencia. El Por eso. motivo por el que estaba de licencia, la verdad, No no lo yo conozco. te digo, lo conozco a Carlos, yo lo he hablado de esto, él se fue esa semana quedándose tranquilo, ni siquiera pensando de que podía ocurrir algo porque se había tenía la confirmación de Cámara de que quedaba detenido por la causa que ellos llevaban adelante. Se va, si querés lo cuento yo, se va Rosansky, nombran me lo anoté porque nunca me acuerdo el nombre, a ¿Se va? Micheli, se va a Estados Unidos y nombran al que era el presidente del tribunal, en ese caso Rosansky, y nombran a otro juez que es Micheli. Si querés lo cuento yo cómo es esto, ¿no? Pero mágicamente, después de la excelente presentación de la doctora, se trata y el tribunal le otorga la libertad plena prácticamente, Lo en la escarcelan. cual, es decir, los dos jueces que antes se la habían negado, mágicamente se la dan, pero Micheli, que es el que entra, se la da completa. Es decir, le Yo otorga... había pedido en subsidio había pedido una domiciliaria y sin embargo se optó por la escarcelación. Claro, exactamente. Es decir, le Con- dieron lo que ella no pidió, le dieron mucho más. Con la particularidad... Debe ser muy simpática cuando presentas las cosas o algo. No, La ¿no? Plata no era muy simpática, porque me daban todo por la cabeza, así que en La Plata no bueno, era muy bueno. simpática No, digo en La porque, Plata. Suelo ¿viste? ser simpática, pero en La Plata no. Más allá de esto, la particularidad de esta escarcelación es que piden previo un informe al programa de protección de testigos. Claro.
para que el programa de protección de testigos se responsabilice. Una vez que el programa de protección de testigos contesta y se responsabiliza, ahí le otorgan la excarcelación también. No, sí. Ahora terminamos. Es decir, Programa. esto no sé si ustedes entienden lo que estamos hablando. Es decir, vos no te habías reunido todavía con el ministro, ¿no? No me había reunido con el ministro todavía, pero había recibido el mensaje de un colega, un periodista, que me había pasado el teléfono de una diputada. ¿Se puede decir los nombres de la Sí. diputada? Sí, Del me había periodista, la pasado. diputada. El señor Luis Gasulla me pasa me manda un mensaje que ya está aportado en la justicia, Correcto. en Dolores. Te repito, extraído directamente de mi celular. Sí. Y te da el teléfono de una Donde me diputada. dice que tanto Bullrich como Carrió estaban interesadas y estaban para ayudar en la excarcelación. Es un escándalo. Es un Eh, escándalo. No, no, Y ahí pero me está- pasa pero- el teléfono de Oliveto y me dice, habla con Oliveto. Entonces yo hablo con Oliveto. Y le cuento. Con Pau, ¿cómo le decías? No, yo Oliveto, doctora, Pau, yo siempre hablando con mucho ¿Es doctora respeto. también, Paula Oliveto? No sé si es doctor, yo siempre con mucho respeto. Porque- bueno, yo también, bueno, D'Alessio también era doctor. No, pero por eso empezamos, es decir, empezaron a aparecer los datos que a nosotros nos interesan en el sentido de que, más allá de todo lo que involucra esta causa, quiénes son los actores y por qué ellos, es decir, esos logros que se iban logrando, que uno se los atribuía o ella se los atribuía a algo personal, es decir, era un camino sembrado y que iba por los carriles normales de todo lo que ya se había hecho. Entonces, Dios mío. tenemos la libertad tenemos la libertad, aprovechando que se había ido Rosanqui, la libertad plena de yo sigo hablando y acá está. Increíble, Bueno, después me vas a contar. Después te Acá, cuento. míralo. No, pero sí, Quería hablar. Mirá, antes cuando era joven yo podía hacer 3 cosas a la vez, ahora apenas puedo hacer una. Y tengo que hacer 2 y seguir hablando. Bueno, Bueno, acá sí, estamos viendo el celular en donde está el mensaje con los nombres que Gisela acaba de dar respecto de los diputados y después todo. Es decir, está totalmente verificado y está guardado en este famoso teléfono. Vale oro este teléfono. Vale oro. Ni hablar. Y se preocupaban por el auto, mamita querida. Mirá qué fácil. Claro, le hacían todo un... Y era esto, era simplemente un arrebato en la calle, me llevé y tengo es que todo. hoy es imposible. Hoy los teléfonos guardan todo. Sí. Lo guardás todo de todo momento, haciendo un backup del teléfono. Por más que te roben el teléfono, si vos tenés mucha información importante, es un backup y lo vuela. Está bien, pero bueno, los chicos estaban Nos vemos. demasiado, es decir, la impunidad con la cual se manejaban y se manejan les permite no pensar en estas cosas, es decir, van por lo macro, ¿viste? Y las cosas eran más sencillas. Pero bueno, llegamos al tema de que a vos te pasan estas datas para que hables, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la diputada, creo que Carrió, también me lo nombraste, la diputada Carrió y la diputada Pau, me quedó Pau con la Ya declaración. se retira de la política. Pau Oliveto es, ¿no? Sí. Sí. Tenían interés. ¿Te comunicaste con alguna de ellas? Me comunico con Oliveto, que me preguntó cómo venía todo, le conté lo que presenté, cómo lo presenté, me preguntó quién era el juez que estaba, le conté y ahí quedó. Inclusive me ofreció custodia, le dije que no necesitaba custodia, porque no tenía por qué necesitar custodia yo, porque iba a tener que necesitar custodia, que le agradecía, pero que no. ¿Fariña ya estaba en la casa? Fariña todavía estaba detenido, esto fue el 11 de abril, Ujú, estaba en el HPC. correcto. El día 13 de abril del 2016 le conceden la excarcelación. No lleva muñequera, no lleva... Le habían puesto una Tobillera. tobillera, pero por el plan de protección, como Vale, para es decir- poder tenerlo custodiado, no por pedido, No, no. por la excarcelación en No, sí. era un GPS Ahora, para saber Era dónde como para estaba. custodiarlo. El plan de protección incluye también que le den un lugar para vivir resguardado. Generalmente, En en realidad algunos habría- casos es así, ¿no? En realidad habría que consultarlo en el ministerio, ¿no? O sea, yo, otras personas que he tenido arrepentidas
Sí. no han tenido los mismos beneficios, han estado en otros lugares. La verdad es que me parece que los presupuestos no darían para esas comodidades para todos, pero bueno, es algo que... Claro, pero era muy importante porque me escapa. Fariña tenía mucho para aportar, evidentemente. Bueno, vos la llamás a Oliveto te dijo por qué ellas tenían sumo interés en esta causa. En realidad, de la telefónica que yo estuve con ella, hablé cuestiones muy técnicas y después por chat, el resto de la comunicación fue por chat. No me llegó a materializar el porqué de la importancia. Sí, obviamente que lo tenían como un aporte muy fundamental y muy esencial y que había que cuidarlo, y precisamente por esto todo el interés en estar encima de su declaración, ¿no? ¿Ella te anticipó que iba a quedar en libertad? No me lo llegaron a anticipar en forma concreta. Pero lo daban como que... Y era seguramente, una o sea, me tiraban como posibilidad, en realidad, que iba a ser más probable una domiciliaria que una escarcelación. Claro, sorpresa, ¿no? Porque dijiste, bingo. Claro. Me sentí con mejor todavía, más éxito. Tal cual. Más éxito. Sí, tengo una consulta. ¿Cuántas causas dependen de la declaración de Farías? De Fariña. De Fariña, perdón. Como A ver, digamos, está construida la causa sobre las declaraciones de Fariña. ¿Me explico? la declaración de Fariña se acompaña, o sea, él... ¿Es una más o...? Acá estamos hasta la primera declaración. Ok. Él el 1 de agosto del 2016 presenta una nueva declaración, pero esta vez es en forma escrita. ¿Por qué? Porque en la anterior no había quedado tan claro todo. Entonces esta es la que es totalmente textual, es un Copy-paste. sí. Sí. En ese periodo de tiempo ya vos te habías reunido... Ya habíamos tenido la reunión en el ministerio, sí. Por eso, ¿por qué? Sí, volvemos. Dale. Volvemos por atrás, porque Es vamos que a en llegar. realidad esa pregunta me es difícil contestártela, porque la declaración del 1 de agosto es la que da ante Casanelo en la ruta del dinero acá. Después se agarran varios juzgados de esas causas, pero sinceramente yo no tengo participación en otras ok. como para poder saber qué valoración se hizo en cada una de ellas. ¿Entendés? Sé que Sí, debe haber... Sí, de siempre, hecho, a ramificado, partir de los claro. medios tengo conocimiento de que Fariña se ha presentado con una copia en la causa Cuadernos como testigo. Claro. Pero eso lo escuché Pero vos lo en la asistías- tele, no, yo no, claro, ahí vos ya lo no asistías tenía. en el juzgado de doctor Casanelo. Sí, Pura y exclusivamente, era ahí donde se desarrolló todo. sí. Bueno, hablaste con Oliveto, con Pau, y sí, me quedó Pau de la declaración de Alejo, y bueno, en Alejo Raúl Padilla en el Congreso. ¿Y cómo se desarrolla? Es decir, después de eso, ¿cómo llegas a Garabano? ¿Quién te dice que, a ver, él te plantea, Fariña te plantea, vamos, que tenemos que hablar con Garabano? ¿Cómo surge eso? En realidad había un tema del programa de protección, tenías muchas restricciones. Entonces, por un lado, esas cosas también me las usaba para coordinar con el ministerio él qué entrevistas iba a dar y filtrar al resto de los periodistas. Claro. Entonces a mí me decía, no doy más notas, y por otro lado arreglaba con el ministerio y las terminaba dando. Entonces después yo tenía una catarata de puteadas todos los días de Claro. distintos periodistas diciéndome, che, ¿cómo? A mí no. Ah, claro. Y yo, no sé, habla con él, habla con el ministerio. ¿Con quién hablaba él en el ministerio? Él tenía 2 personas que eran los coordinadores del programa con los que tenía trato todo el tiempo. Yo a él lo acompañé a una reunión en el ministerio, pero él contaba que iba al ministerio bastante seguido. De hecho, le habían ofrecido trabajo, Martó le había ofrecido trabajo. No te puedo creer. Ahora, Sí, cuando vos para vas al ser ministerio... una especie de agente Bueno, está de bien. detección de posibles causas de lavado. Claro, es decir, bueno, se manejan así, pero va surgiendo. Es decir, cuando él te plantea, te invita o te dice, bueno, tenemos que, En realidad vos tenés que había, acompañar estaba- al ministerio. no, el tema fue así. Había todo un tema con una nota que él quería, que ponía todo el tiempo como limitación al ministerio para no darle una nota a Majul. Porque estaba ofendido porque Majul le había cortado el teléfono en una que él había dado en otro momento. Entonces, Mira más Juli. claro,
Majul se ofrece y me dice, bueno. El pitufo negro, perdón, ¿no? No sé si lo vieron, cómo Sí. sale a la calle, pitufo negro, maravilloso. Sí, no sé, Majulis. está enojado conmigo. Ahora yo pasé, desde que renuncié a la causa, que soy Cruella de Vil, antes era la mejor abogada del universo. Suele suceder con esto. Y desde el 30 de agosto que pasé a ser la peor de todas, una operadora, no sé, que cobré hasta $3 millones. Te salvás de que no sos judía, porque si no te hubieran dicho que traicionaste a tu religión, que traicionaste tu origen. Si no, también te meten eso. Mis hijos no tienen precio. No sé si los de él tendrán ese precio. Los míos no. Y sí. Y Sí, mi no, vida bueno. tampoco, y mis viejos tampoco. Sin ninguna duda. ¿Cómo llegás a esa reunión? Estabas relatándonos cómo llegabas a esa reunión. Le comento a Majul que no se podía hacer la entrevista porque había que pedir autorización al ministerio, bueno, y que aparte Fariña estaba bastante enojado con la gente del ministerio porque que el departamento que le estaban alquilando no le gustaba, que quería algo más grande. Yo no te puedo creer. Pero bueno, pero es verdad. Así es la historia. Yo no te puedo creer. Estaba enojada con el ministerio porque no le daban las comodidades que él requería quería, y porque, sí. bueno, está bien. También le pagaban por mes, ¿no? Le daban una mensualidad. Tengo entendido que sí, Algo él no así, trabajaba. sí. Bueno, era un Es trabajo. verdad. Es un trabajo, claro. Mentira. ¿No te das cuenta todavía que eso era un trabajo? Bueno, ¿Qué te pasa? Mirá qué lindo laburo. Bueno, mira. Pero le dieron entonces le dieron el departamento, vamos a lo importante, le dieron el departamento más grande. él en ese momento estaba en un departamento en la calle Lavalle y Pringles, Ajá. por esa zona, con un alquiler temporario, 2 ambientes, bastante amplio y lindo, por cierto. es genial lo que acaba de decir. Lavalle y Pringles no se juntan ni a No, yo placer. me acuerdo de Mirta, me No acuerdo. existe Lavalle y Pringles. No existe Lavalle y Pringles. Sí, cerca del hospital. No existe Lavalle termina, la calle Lavalle termina en Claro, Ángel Gallardo y tenés Estado de razón, Israel. tenés razón. Nací ahí. Sí, claro. Bueno, Pero es no ahí importa, cerca. está bien, es cerca de ahí. Es ahí Sí, cerca. puede Yo ser. me Sobre ubicaba como Pringles, Puede ser Pringles. Guardia Guardia no, Vieja, Pringles, Guardia o Vieja, alguna de Humahuaca. esas, Humahuaca. Sobre Lavalle. Ah, no, entonces Sobre Lavalle y Francisco Sobre Acuña Figueroa. Lavalle y Y del Gastón. McDonald's que está ahí, Sí. 1 cuadra y media. Está bien, está Es de bien. este Donde lado. está Cualquiera el... de esas, sí. Es de este lado. ¿Dónde está el Salguero, Güemes? Medrano, Salguero, Acuña de Francisco Figueroa. Acuña Figueroa. Acuña Bueno. de Figueroa, sí, sí. La dirección justa después te No, la doy. no, sé. no, ni necesito. Tengo que buscarla en los Donde pega la 700.000 curvita. mensajes que tengo acá. Camisas Van Heusen. Pará. Camisas Van Heusen. Ahí estaba la Perfecta. fábrica de camisas Van Por Heusen. eso, por eso. Sí, entrabas por Francisco Acuña y entrabas por Lavalle. Ni hablar. Dadom. Y bueno, ¿y llegaste? ¿Le cambiaron el departamento? En una casa de que lo alquilaron después. Barrio. Devoto. Ah, mirá. Ah, mira. Bien. No me diga que le dieron la Bien. casa de Maradona, ¿no? No. No sé si era la de Maradona, pero que era muy No me decís linda, que no. que tenía jacuzzi y toda la historieta. Para ¿No un te tipo arrepentiste solo. en ese momento de haber estudiado de abogacía, en la abogacía y no haberte dedicado al trabajo de Muchas Fariña? veces me arrepentí. Pero bueno, no, está bien Pero poner un poco Me de sigue humor. mi Arrepentidos, profesión, me arrepentidos. gusta, Claro, pero vamos a poner un poco de humor. porque Hay que si no- aprender a arrepentirse. Sí, no, no, Te no. hay vos- que aprender a ¿no? arrepentirse. Bueno, totalmente. estaba enojado Fariña porque no le daban, bueno, un lugar mejor que esto que el otro. ¿Cómo llegás a Entonces, esa reunión? ¿Por qué Muy gentilmente, Majul se ofrece a ser de intermediario en forma directa con el ministro y me pasa el teléfono del ministro, le escribo al ministro un día. llegas? Ministro Garabano, Ministro de Garabano, Justicia. ministro de Justicia. Le escribo un día, me dice escribime mañana. Ese día cuando le escribí me dijo que no tenía señal, era un día de un partido de Argentina, después me di cuenta, yo claro. que le estaba escribiendo justo en ese momento. A vos también se te interrumpir ocurre. esto, Cheto. ¿Cómo Bueno, vas yo soy Tocheto mujer, a no. mí el fútbol no me gusta, Está bien. pero bueno. Bueno. Más allá que mi hijo es futbolero, pero bueno, yo no. Bueno, le escribo al otro día, le pido una reunión, una entrevista, y que sea lo antes posible, me dice mañana. Bueno, a las 13, no, 12:30, bueno, listo, mañana voy. Me Es pasa decir la que dirección. Majulis, @Majulis, llama al ministro, te da la... Pero es así, vamos a dejar vamos a escuchar todo. Sí, de hecho, cuando salí lo llamé por hace como teléfono y 3 le años, agradecí. Hace como 3 años que no puedo entrevistar al ministro. No, pero
Llamo, También. prensa, directo. Pero bueno, Pero bueno, escribo. primero tenés que tener un ministro. No, pero lo tenés que Paso hacer, el lo tenés que hacer por medio. Pero la cuestión es que llegás al 5.º piso a reunirte con el ministro Garabano. Sí, yo entro por la entrada del ministerio, Ujú, como sí, sí, corresponde, me registro, voy al 5.º piso. Fariña entra con la custodia por la cochera. ¿La custodia de la Policía Federal? No, prefectura. Ujú. Prefectura. No, está bien. Tenemos la reunión con el ministro. Se le plantean todas las incomodidades, o sea, Fariña plantea todas sus incomodidades. Es decir, que vos acompañaste a Fariña como letrada de Yo acompañé a para... Fariña como letrada para tratar de conseguir una mejora en sus condiciones. ¿Sí? Y cuando estamos ahí, Fariña empieza a plantear todo. El ministro, la verdad, fue una conversación como la que estamos teniendo acá, totalmente amena, con un ida y vuelta muy distendido, muy común, muy cordial. Ellos ya se conocían. No sé si se conocían ¿El o trato no. cómo era? Era un trato muy cordial, muy amable, muy con un ida y vuelta, muy ¿Solo muy ustedes tranquilo. tres? ¿Solo los No, tres? y las dos personas del Con las programa. cuales él tiene la O relación. sea, las Que dos lo personas acompañan que en el dirigían el programa. No, los que dirigen dirigían el programa, el no programa las de testigos custodias. protegidos. No, de testigos protegidos. Uno era Lagos y el otro no me Sí, no. acuerdo, no sé, Fariña me los decía tonto y retonto. O sea, así los llamaba. Y en esa conversación, bueno, después de plantear todo eso, ¿cómo se desarrolla? Es decir, ¿a dónde avanza? No se limitó solamente a su mejor... Empieza dentro de las cuestiones que a él le molestaban y le fastidiaban, le empieza a comentar todas las cosas que a él le fastidiaban y le molestaban, y después le plantea el tema de que estaba viendo, de ver para que llegara a Báez, para que Báez se arrepienta, porque Fariña tenía mucha insistencia en el arrepentimiento de Báez. Obviamente lo necesitaba. O sea, necesitaba que alguien corrobore y confirme lo que le había dicho. Claro. O sea, Sí. el beneficio del arrepentimiento lo tenía con una confirmación. Sí, porque era Si no justamente después. para arriba. Claro, si no Si después no te servía a la hora del debate. ¿Sí? ¿Y por qué no se arrepintió? ¿Cuál es tu apreciación? Baez. Sí. ¿Porque no lo conocía? Yo no sé si, o sea, la situación de Baez, la verdad es que la desconozco. Yo leyendo la causa, sé que hay un montón de cosas donde no existiría en forma directa el Claro. delito, pero bueno, no soy yo para opinar. Yo esa causa la abandoné el 30 de agosto del 2016 y desconozco cómo ha continuado y qué pruebas hay en Pero sí- cuanto a cada imputado. Claro, pero sí, Fariña habló de la causa Báez con Garabano, en el momento de la En reunión ese con Garabano. momento, en la reunión con Garabano, Vale. comenta el tema de su necesidad y su preocupación. El ministro le dice, no, ahí no te metas porque Báez está muy operado, ahí no te metas. Es decir, que Garabano le indicaba qué era lo que tenía que hacer a Fariña. Claro, le dice, ahí no te metas porque Báez está muy operado. Vale. Otra de las cuestiones era, no, estoy muy preocupado porque ahora voy a estar en juicio y Rosansky me va a matar porque... quédate tranquilo, Rosansky ya está afuera y Freiler y Rafecas también. A ver, para un poquito, para la pelota. El ministro Garabano, es decir, te estaba Esa fue la adelantando. respuesta. Te estaba adelantando. Esa fue la respuesta que le dio a Fariña en el marco de esa conversación y en el marco de esa charla. Es decir, daba por sentado que Rosansky estaba fuera no solo del tribunal, sino de la justicia, en definitiva. Iba a dejar de ser juez. Eso es lo que dijo. Rosansky ya está afuera, Freiler. Freiler y Rafecas también. Es decir, que no mintió. Salvo Rafecas, Freiler y Rosansky están afuera. Te hago una pregunta a vos como letrada. Cuando vos escuchás que un ministro de Justicia te adelanta o lo da por hecho o lo habla con una persona que está arrepentido, que en definitiva iba a ir a juicio, que es una persona que está procesada, es decir, que tiene los beneficios de por haber presentado como arrepentido estar en libertad cuando no correspondía, porque vos estudiaste varios años para saber que cuando hay una confirmación por parte de Cámara es muy raro y muy loco de que un tipo
esté en libertad, pero sin embargo, con tus buenos oficios lograste de que esté en libertad. Genial lo tuyo, bárbaro. ¿Cómo te sentís vos siendo abogada, siendo letrada de una persona que tenés un ministro que te adelanta que va a echar, o que ya dan por hecho que 3 jueces federales, un presidente de un tribunal y 2 jueces federales, uno juez de Cámara Federal, de la Cámara número 1, era Farah Freiler y Ballesteros, si mal no recuerdo, y el otro, Daniel Rafecas, un ministro te reconoce como abogada? ¿Qué sentiste vos? ¿Te sentiste, puedo decir una mala palabra? ¿Te sentiste una pelotuda habiendo estudiado todo lo que estudiaste y al final te das cuenta que todo se resuelve en un escritorio de un ministro? Entre otras cosas, sí me sentí de esa forma. ¿Y qué hiciste? ¿Qué iba a hacer? ¿No te ¿Qué iba a salió? hacer? No, te digo, te pregunto aquí si ¿se te cruzó algo? Decir, ¿en dónde estoy metida? Decir, ¿ese fue el inicio para que vos te vayas de la causa? Eso fue uno de los comienzos y una de las cosas que a mí también me empezaron a hacer mucho ruido. Si le podía pasar a un juez federal, ¿cómo no me puede pasar a mí? Si yo acá cuando me yo empiezo equivoco, ¿no? después a hilar un montón de cosas, en el momento y con la cotidianidad y con todas las cosas que vas teniendo encima y cosas en las que uno no repara. Sí, con el diario del lunes es fácil, ¿no? Pero se van sumando día a día, minuto a Yo minuto. reparo en el mensaje de Gasulla después. Y en la conversación de Oliveto reparo después. En el momento era tanto el tema de... O sea, el tema de la cotidianidad. Sí, tengo 2 hijos, o sea, los chicos, la casa... yo soy sola, así que los chicos, la casa, el resto de las causas. Y en ese momento y en esa época, todos los periodistas que me llamaban y que era todo el tiempo contestar 85 millones de mensajes, la verdad es que no reparé en un montón de cosas. Sí, se me fueron encendiendo un montón de alertas y donde dije, Giselle, esto vos en algún momento vas a tener problemas, entrá a tener un registro de absolutamente todo lo que está pasando. Y es así, o sea, por eso yo tengo el registro de absolutamente todo lo que fue pasando. Claro. Yo no soy una persona que esté hoy hablando y que las cosas que digo no tengan fundamento. Todo lo que digo tiene fundamento y respaldo probatorio. No, o sea, eso no se pone en tela de juicio ni hablar, porque decir, es público de que aportaste más de lo que a lo mejor un juez podía haber esperado. Un montón de prueba, pero montón de prueba, Casi como que actuaste en abogada de vos mismo, ¿no? Y me terminó llevando la situación a eso, a ir colectando las cosas y tener un resguardo y decir, bueno, a ver, en algún momento algo puede pasar. Algo me puede pasar, tengo que tener las cosas en orden y acomodadas por si esto llega a suceder. ¿Vos a Garabano nunca lo habías visto? No, lo conocí ese día. Y él, adelante tuyo, sin ningún problema. Es que claro, era como que vos eras cómplice. Era una conversación muy distendida, muy tranqui. O sea, otro de los comentarios fue... en unos días voy a ampliar la indagatoria, la voy a hacer por escrito. Bueno, continúa en la misma línea y seguir aportando prueba. O sea, vos decías, ¿qué hago acá, no? Porque por momento es... ¿Y cómo se llega a surge? pasar? Es que estos tipos cortan el bacalao. A ver, Garabano corta el bacalao de ellos. Bueno, vuelvo a repetir si lo corta la fila de cuchillo, a la vez es una persona que tiene enormes internas con otros protagonistas de esta causa, ¿no? Bueno, de hecho la corte no la tiene Carrió, más. Pero por estas cosas que cuenta Giselle, la doctora Giselle Robles, que es con quien estamos hablando, es que no la atiende más la corte. Es un tipo... De acuerdo cuando asumió Garabano, una de las virtudes que decía que tenía, que era un tipo técnico, era un buen técnico. ¿Y qué es verdad? Sí. ¿Y qué es verdad? ¿Es buen técnico? Ahora, tipo, es un operador político. Bueno, está bien, es el ministro, es operador. ¿Me entendés? Está bien que vos tenés que jugar políticamente, pero es de una impunidad lo que está contando. Por eso el punto, si lo conocía con la libertad que habló, bueno... Porque, a ver, yo lo que trato de entender, es un tipo, el ministro de Justicia es un tipo muy grosso. En cualquier gobierno de la Argentina, cualquiera. Ese tipo, adelante de cualquiera, porque yo es era esto. Cualquiera. Yo era cualquiera. Pero no por despectividad, sino no, adelante de cualquiera diciendo, a este lo saco, a este, o sea,
Es que Decime, yo no- entendémosle. Creo que es mucho más grave, porque la relación que había con Fariña, que hay con Fariña, ¿por qué decir había? Que hay con Fariña. Sí, eso, Es decir, que era una complicidad. La hizo cómplice a ella también. Es decir, que no era una cualquiera, ella era parte de todo este armado. Es decir, no por una decisión Sí, pero le personal, preguntaron si quería ser parte. no, a ella creo que no le preguntaron. Este es el problema. Mi análisis es otro. Porque ella se fue encontrando de a poco y después se dio cuenta dónde se había metido, pero a ella no le dijeron, mira, vamos a hacer esto, no. Se encontró de repente con un ministro que le estaba tirando, no. Rosanqui, no, olvídate, no está más. Rafeca, no, tampoco. Freiler tampoco, no, bueno, vos tenés que declarar esto, tenés que declarar lo otro. Era la abogada. Sí, pero ahora que pienso, es adelante de cuántas personas como ella, este tipo habrá hecho Y declaración. preguntarle a D'Alessio. No puedo preguntar. No te digo, pero ahí tenés a Pero D'Alessio. a mí lo que me llama la atención es la impunidad, ¿no? Pero bueno, vamos a Dale. seguir, porque si no nos quedamos en esto y hay bastante más, pero para hablar. Termina esa reunión, se ponen de acuerdo. Termina y- esa reunión se da en el mes de junio y el 1 de agosto presenta Fariña la declaración por escrito, con argumentos muy técnicos. De ¿No hecho, te sorprendió? era un copia y pega. Yo seguía recibiendo los mails y seguía copiando y pegando. Que si vos recibías, él copiaba, pegaba. Recibías, Yo recibía. La Vos casilla recibías. la seguía manejando yo. vale. Y se la entregabas a él. Claro, para que él empiece a leerla y empiece a estudiarla. De hecho, me pidió unos días antes de presentarla que se la imprima y se la dé, Ujú. que él la iba a pasar, a operar, no sé. A repartir con algún periodista en algún lado. No es decir, sé, sé que se ocupó de entregarla y de hacerla ver en varios lugares. Es decir, antes de ser presentada Antes en de el, en el presentarla, juzgado, sí. ya había gente X Que estaba al tanto de su que tenía la declaración. información. Sí, que estaba al tanto de su declaración. Él tenía contacto directo con Carrió, con Pau, con la ministra de Seguridad, Patricia Burri. ¿Eso en algún momento te lo dijo? Él todo el tiempo decía que tenía muchos vínculos y mucha relación. La verdad es que yo mucha importancia en ese momento no le daba a las cosas que a los vínculos y a las cosas que él me decía. Vos tenías nada más que los dichos de él, no podías probar Yo eso. no, claro, yo eso no lo podía probar. Entonces, no, yo hablo en función de lo que yo sé y lo que yo conocí Por supuesto. y lo que yo obviamente puedo probar. Pero Que no es te llamaba la absolutamente todo atención, esto. es decir, después de haber tenido la reunión que tuviste con Garabano, es decir, no te llamaría la atención de que pudiera tener también relación con otra ministra y con diputadas. A mí me decía algo- que tenía vínculo con Laura Alonso. A ver, Sí, eran sí, todas todo las el personas combo, con las que todo él el combo. decía que tenía trato. Pero está bien, si demostró le poder estar con ofrecen, uno, ¿por qué no con le los ofrecen otros? poder trabajar Claro. como persona encubierta para detectar posibles causas de lavado. O sea, ya no era como algo Sí, sí. normal, no sé. Para vos era natural de que esa Eran posibilidad. cuestiones que él te las contaba con mucha naturalidad y la verdad es que a mí mucho no me interesaba, a mí me interesaba mi trabajo y nada más. Hasta que, bueno, llegó el punto del quiebre donde Perdón, renuncié. el escrito lo iba haciendo él o lo ibas haciendo No, vos? el escrito se recibían los mails En el mismo mail, en la misma casilla. en la misma casilla de correo, siempre en el Proton Mail. Se recibían ahí, se armaba, se coordinaba, se compaginaba todo el... Entre él se y le vos. daba... No, me pasó, yo recibí, o sea, los mails, a él el acuerdo que tenía era, te vamos a enviar Lo que tenés que decir. lo que tenés que Pero decir vamos, lo dijo Garabano. por mail. No, esto es el acuerdo que él tenía previo mientras que estaba detenido, Vale. ¿sí? Vale. O sea, él seguía con ese acuerdo. Con esa famosa doctora G, con esa abogada G. que vos Esa es una abogada que le habían contratado las mismas personas que a él le enviaban los mails para que desarrollara temas puntuales y técnicos. Pero no sabía para quién era. En realidad esta abogada es lo mismo que me contraten a mí. A mí vienen y me contratan y me dicen, necesito que me hables de una cuestión técnica de esto, listo. Venís y hablas de una cuestión Ah, ok. técnica, así, así, asá.
Sé que él me contó que se encontró una vez para que le pudieran explicar porque eran temas muy complejos. Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Algo entonces, conocemos de los libros que hemos leído, no es fácil ese tema. Se encontró para que le explicaran esos puntos, 2 puntos muy puntuales que son los que preparó esta persona. Se encontraron y se los explicó, pero a ver, responsabilizar me parece muy imprudente, ¿no? No, acá nadie, yo lo estoy diciendo va por cuenta mía. Me parece que es imprudente de mi parte responsabilizar a un colega que ha sido contratado solamente por su especialidad, ¿no? Lógico. Ahora, cuando vos decís... Va a declarar, ¿no? Tengo entendido que sí. Cuando vos decís lo que nos mandaban, ¿no? Lo que mandaban. Yo por ahí me perdí algo. ¿Quiénes eran los que mandaban? Y él decía que tenía un acuerdo con la AFI y que eran las personas que le iban enviando toda la info. Es decir, que supuestamente toda esa info venía de la AFI. Sí. Pasa que, a ver, con todas las cosas que pasaron hoy, yo escuché cuántas veces a D'Alessio decir, yo lo saqué a Fariña y a mí el ministerio me paga 200 lucas por mes. Sí. Entonces... ¿Dónde te metiste? En la mierda. Quizá no tenga que ver con la correlatividad que venimos conversando, pero ¿cómo fue tu proceso para salir a hablar? ¿Consensuaste familiarmente, con amigos? El tema es así. Yo cuando renuncio, me denuncia penalmente. ¿Cuándo renuncias? El 30 de agosto del 2016. ¿A raíz de qué? Del cansancio, del desgaste. Hasta acá llegué. A raíz del hasta acá llegué. Y vos le planteás a él, me voy porque no... Me voy porque ya está, no te tolero más, hay una incompatibilidad bastante importante, una cosa así, y se lo mandé por mensaje y le mandé la renuncia por mensaje. Ah, ¿no lo hiciste cara a cara? No. Se no. lo mandé por mensaje. A los 2 días... Yo tenía un convenio de honorarios con él y me había entregado un auto que la verdad es que ese auto no lo podía transferir porque tenía la documentación pero no podía hacer la transferencia porque el legajo original estaba secuestrado en la causa. Claro. Entonces... Tenías un permiso de uso seguramente del juzgado. No tenía nada, era un bien de uso. ¿Dónde está el auto? Chocado, me hicieron pelota en la ruta. ¿Yendo a Dolores? No, volviendo de la costa, 10 kilómetros antes de General Lavalle. Ah, bueno, ahí. Igual no se habían enterado, porque eso me pasó en febrero, el 17 de febrero, el día del cumpleaños de mi hijo, el 2018, y en marzo del 2018 es cuando me contacta D'Alessio para pretender acceder el auto en Avenida Pedro Goyena. ¿Lo conociste a D'Alessio en persona? No. Pero te cansaste, le presentaste la renuncia. Me canso, le presento la renuncia. Una vez que le renuncio a la causa, él a los 2 días presenta un escrito, del famoso escrito que él después salió a decir a los medios que me había echado. Me vino y echó nada, yo ya renuncié. No me podés echar porque ya no estoy. Claro. El que se va sin que lo eche, vuelven sin que lo llamen. Decían. Argumentando que yo había hecho una presentación injuriante para el juez y para el fiscal. A ver, a Marijuán en esa presentación no se lo nombra y injuria no hay ninguna más que una contestación de un traslado. ¿Pero Marijuán estaba? ¿O estaba en el sur haciendo pozos? No sé si estaba en ese momento, bueno, desconozco. Yo presenté el escrito en la mesa de entradas de Casanelo. Y cuando vos renunciás, es decir, él hace la presentación, ¿te llamó el ministro, te llamó alguna de las diputadas? ¿No te llamó nadie? No, nunca más me llamó nadie. No. Es decir, ese fue el fin de todo contacto con todos los que en su momento... Sí. Yo corté. ¿Y cuándo comienza? Algún que otro periodista colgado que no sabía que yo había renunciado me siguió llamando mucho tiempo después. Está bien, pero ¿cuándo comienza el tema de que en el cual vos sentís de que te están siguiendo? La persecución. No era una cuestión tuya que te sentías perseguido, ¿no? Es que desde el momento 1 que yo renuncio, presentan esta denuncia y me vinculan a mí. O sea, la denuncia por amenaza, la denuncia de la supuesta amenaza que él recibe en su celular es del 29 de agosto.
La denuncia la presenta el ministerio a través del programa de protección de testigos y él se presenta el 6 o el 9 de septiembre, no recuerdo si es el 6 o el 9 de septiembre, a ratificarla. Y ahí cuando se presenta y ratifica la denuncia es donde me incorpora. Vale. Entonces, es por eso que yo no tengo secreto profesional que resguardar ni nada. O sea, estoy ejerciendo mi defensa al salir a hablar. Una vez que él me denuncia penalmente, después comienza por los medios a decir que me echó, que mi defensa era encarada en función a Báez, que cuidando otros intereses. Yo a Báez no lo conozco, pero bueno, empieza con todos los periodistas que en su momento me tenían como la mejor del mundo, a pasar a ser el peor bicho y el peor monstruo que podía llegar a existir. Igual vos nunca fuiste de las personas, digamos, amigas de salir por los medios en general. Yo nunca salí en los medios. Claro. Primero que no me gusta y segundo que no es mi estilo. Pero más allá de eso, o sea, entendía que no era a mí a quien le correspondía salir en los medios. Si había alguien que tenía que salir a hablar, era él. Yo no iba a salir a inmolarme por un tema que a mí no me competía, o sea, no era mi competencia. Aparte, muchos me decían, y bueno, pero hacelo por prensa. La verdad es que no necesito prensa, no me interesa la prensa desde ese lado. Para mí el trabajo pasa por otro lado. Y a mí, no sé, yo tengo otra forma de pensar. De hecho, mis clientes saben que al penal voy a ir muy poco a verlos. Porque siempre les digo, ¿vos qué querés que yo venga a hacer acá? ¿Venga a tomar mate con vos o querés que me quede trabajando tu causa? Elegí vos. ¿Me querés pagar para esto? Págame para esto. Si no, me quedo trabajando la causa. O sea, esa es mi forma y metodología de trabajo. ¿Y te viste afectado en el trabajo? Es decir, ¿aumentó, disminuyó, sigue todo igual? ¿Qué pasa en tu vida hoy? Hoy tengo que tratar del tiempo, estirarlo lo más que puedo para poder cumplir con mis clientes, cumplir con mi familia, que por suerte tengo a mis viejos que desde que pasó todo esto se están ocupando de mis hijos y me quitan esa responsabilidad, o sea, me dan un alivio bastante importante, que no es poca cosa. ¿Qué edad tienen tus pibes? Y uno 15 y otra 7. Entienden. ¿Y qué hiciste con ellos? Y apoyan. Claro, pero es decir, a ver, ¿cómo te ven? ¿Cómo te sentís que te ven? Como la mamá que está saliendo como una leona a defenderlos. Porque después de la renuncia, lo que decían de mí públicamente, la verdad es que no me afectaba. Pero yo sabía por dónde venía, porque ya había leído la denuncia penal, entonces yo ya sabía por dónde venía todo. Después tengo el tema de que las 2 secuencias que viví en las cocheras. Sí, que no la contaste, ¿no? Pero era que intentaron quedarse... En una se presentaron en la de tribunales, en mayo del 2017, se presenta una persona en la cochera diciendo que había llegado con el auto a tal hora exacta de mi ingreso. Sí. Está filmada esa persona. Hora exacta de mi ingreso. Se ve quién es. Sí, todo. Está filmada. Sí. Está totalmente para identificar. Sí. Obviamente video que también guardé y que también aporté. Obvio. Nunca la tecas en contra. Nunca. ¿Atendés divorcio? Cada tanto. Sí, atendemos de todo, no te preocupes. ¿Y entonces? Y se presenta para sacar el auto diciendo que se le perdió que había perdido el ticket, que iba a buscar el auto, da la patente, da absolutamente todos los datos del auto. Los chicos del estacionamiento me conocen a mí de todos los días
y sabían que el auto era mío. Vos Entonces, les habías avisado que podía llegar a pasar algo, ¿no? no fue Creo. necesario con los chicos avisar. Porque hay una de información hecho, que yo leí en un momento que decían que no le entregaron el auto porque era como que vos le dijiste, ojo, porque puede pasar algo, una cosa así. es que en realidad los chicos quedaron después bastante impactados con todo esto y de ahí en más me preguntaron, Giselle, por favor, o sea, de hecho me llamaron para decírmelo. O sea, yo tengo la costumbre de siempre elegir la misma cochera y siempre tratar de que sea una cochera que me inspire seguridad y confianza. Yo tengo muchos expedientes en el auto. El auto es una segunda una casa. oficina. O sea, es una casa, una oficina para mí. O sea, de repente Che, yo pero estoy ¿no acá ganaste y buena plata con Farina para alquilar un estudio como la gente, para poder ver otras cosas? cobré ¿Y con cuando el chocaste el auto, tenías todas las cosas arriba? Sí, fue mi papá a buscarlas. ¿Y que volaron los papeles por todos No, lados? no, voló nada. No estaban en el auto, aparte. En ese momento. Estaba todo bien, ya está bien bien. guardadito y bien resguardadito, no. Está perfecto. Nada de tonta la cara, nada más. No. A confesión la de parte, cara. como es eso de relevo de prueba, no Sí. dije nada yo, lo No, dijiste vos. de tonta Bueno, la yo no. cara. Pero bueno, esa fue la primera vez que te quisieron Esa fue la primera levantar vez. el auto. Sí. Levantar por decirlo, ¿no? Por o decir- abrirlo. Tener acceso al auto. Correcto. Después, en marzo del 2018, me llama por teléfono una persona, me dice que le habían pasado mi teléfono, que quería que por favor le viera la causa del hermano, que tenía un hermano detenido y que quería contactarme, que la zona de tribunales no le quedaba muy cómodo para encontrarse, si por favor nos podíamos encontrar por la zona de Caballito. Es la zona por donde vivo. Bueno, está bien, le vemos. Había algo que ya no me había gustado. No me pregunten por qué, pero había algo que a mí no me había gustado. Y mirá que hago penal. Ujú. O sea, Tendría que ser normal una comunicación así, ¿no? es una comunicación, debía de ser normal, pero había algo que a mí no me gustó. Entonces, coordino la entrevista para el otro día. Lo cito en Sócrates, ahí en Puan y ¿Cuándo? Pedro Goyena. Ahí cerca de la facultad. Sí, a media cuadra de Ujú. de la facultad. Lo cito ahí, le aviso a unas amigas. O sea, le aviso a unas amigas que iba a estar ahí. De hecho, me voy a una mesa en la calle. Y me empiezan a mensajear de estoy en camino, perdón por la demora. Yo también, no te preocupes, yo también estoy llegando tarde. Bueno, ya llegué, yo estoy llegando. Bueno, estoy buscando para estacionar, me pone. Bueno, ¿dónde hay un estacionamiento por acá? A ver, ¿sos de Caballito o no sos de Caballito? Porque me habías dicho que nos encontrábamos ahí, que te quedaba cómodo porque tu zona también. Bueno, entonces le digo, mirá, sobre Pedro Gallena, antes de llegar a Ortiguera, Ujú. hay una cochera. A los 10 minutos, o sea, hasta ahí, silencio, no aparecía nada. A los 10 minutos me manda un audio que cuando lo escucho ahora es la voz de D'Alessio sin ninguna duda. Mira. Sí, ¿Lo o sea, tenés? sí, ¿querés escucharlo? Me Te lo hago encantaría. escuchar. ¿Lo Sí. pasamos? Me encantaría. A ver, Sí, mira, te lo hago buenísimo. escuchar. Dame un segundo que lo busco a ver dentro de... Pero sí. Mamita. Terrible. Pará. Terrible. Si algún día tengo algún problema. No creo, pero. Guarda todo en el teléfono. Sí, tal cual. Se trata de hacerle un buen backup. ¿Querés Qué, el teléfono? qué bárbaro. Toma, te lo doy el mío. No, ese no. Ese no lo quiero. Ese no lo quiero. Ese trae problemas. Acá lo tenés. Ese me trae problemas. Es A ver. este. Hola Doc, subiendo al auto me acaban de decir que se quiso A ver, suicidar no, mi hermano. no. Del otro lado. pará. No, ponelo de vuelta que lo ponemos acá. De acá. Acá adelante ponelo. A ver, Ahí. pará. Ahí. 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 Ah. Hola Doc, subiendo al auto me acaban de decir que se quiso suicidar mi hermano. Mañana la llamo, voy al estudio, donde usted quiera. Puede ser. Acaban de decir, ese audio es oro. Que lo guarde. Este audio ya está presentado ante ¿Y vos, el juzgado de Dolores. ¿Por qué asociás que es la misma voz de D'Alessio? A ver, ¿qué tomás en comparación? ¿Qué tomo en comparación?
Es que bueno, estas son dos cuestiones particulares. Vale. A todo esto también le tengo que sumar los seguimientos que tuve a la salida del colegio de mis hijos. Es decir, Donde me seguían tipo patito para Pero que me diera cuenta que me para estaban que te diera, siguiendo. claro. Era notorio. O sea, Te date estamos cuenta mirando. que te estoy siguiendo. Estamos acá, mirá que nosotros estamos. Sí, obviamente, me ocupé de manejar y de resguardar a los chicos. No tomé registro de eso, no pude. Porque tomar registro de eso era asustar al más grande. Ni más ni menos. En no, ese no. momento el más grande tenía 13, 5 a la chiquita. Decirle al grande, filmá con tu celu, es asustarlo. Absolutamente. Y la verdad es que traté de que sea hacerles un juego como para que los chicos se acuesten. Con la inseguridad que estamos viviendo hace tiempo, la verdad es que me ocupé de ellos, ¿entendés? Yo no Como sabía corresponde. si me podían venir a querer robar el auto, secuestrarme a alguno de los nenes. La realidad es que, nada, traté de escaparme como pude todas las veces que viví esa situación y zafarla de la mejor manera. Porque una de las cuestiones que me habían cuestionado era por qué no había hecho la denuncia y por qué no había tomado registro de eso, y por qué me ocupé de mis hijos. O sea, no pude, no tuve tiempo, no tuve forma. Manejo hace años y la verdad es que... El efecto que buscaban lo lograron. Sí, obvio, por sin supuesto. duda. Era lo que buscaban. Por supuesto. Bueno, entonces me empiezan a llamar los periodistas que me conocían de esa época y me empiezan a contar que Barreiro, uno de los imputados, sí, Rolo Barreiro, y hoy detenido en la causa de Dolores, agente de la AFI, bajo de la oficina de Magdalena. no, pero perteneciente a lo que es contrainteligencia, que estaba a cargo de un conocido Jaime Estius. que querían sacarme el auto, que querían llegar al auto, y que era todo por pedido de D'Alessio y de González, el abogado de Fariña. Entonces me presento ante Dolores. ¿Aportaste ese nombre del periodista? ¿Qué te comenta? Entró a salir por todos los medios. O sea, cuando empieza a explotar por los medios es cuando me empiezan a todos los periodistas a decirme, ¿estás bien? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, porque viste que está declarando Rolo Barreiro por la causa de D'Alessio. Bueno, contaron que D'Alessio le había pedido que te quitaran el auto, si conocía a quién te podía quitar el auto, una cosa así. Es decir, que en primera instancia te habían pedido toda la lista sábana de las llamadas que tuviste en tu teléfono por una causa, y ahora te enteraste también de que... Es que en realidad también en la denuncia que me hace en su momento Faría, se buscaron todas las conexiones de mi teléfono, Claro. O sea, en esa causa también se hizo eso. Sí, sin ninguna duda. O sea, Sí, ni hablar. Sí, igual cuando empiezan a investigar a él, te pincha la voz a todos los que están con él, obvio. sí, obvio. Y Indirectamente, digamos. Sí, bueno, son las intervenciones metodología, desmedidas es que así. tenemos Sí, hoy es como, en día. sí, obvio, es que quizás al buscarlo a él, por ejemplo, ¿Por como a él, qué me mandas a mí? y porque yo te conozco. Siempre me mandan a Al mí. buscarlo a él, por ahí te pinchan a mí, lo pinchan a él. Claro, para ¿entendés? poder darle. dar. Bueno, eso, mira, para salir un poquito de esto, ¿no? Eso es lo que te pasa. Cuando te pinchan el teléfono y es público que te intervinieron el teléfono, mágicamente pasa lo que me dijo Hermann Schiller. Me dijo, no te asombres, pero de ahora en más, si antes te llamaban 10, hoy te va a llamar nadie. Si te llamaban 100, te va a llamar uno. Tanto a quien era mi mujer como a mí, nos asombraba la falta de llamadas telefónicas. Es decir, el otro tiene miedo de llamarte porque se siente que va a ser espiado. Y a lo mejor No tiene nada que ver. Nada que ver, pero logran, el cometido es aislarte, el cometido es empavurarte, el cometido es sentir que tenés que, como una gallina, tenés que abrir las alas y cobijar a tus hijos porque están todos en peligro. Y llega un momento en que te cuestionás, pero la pucha, mirá por lo que hice o por lo que me vi metido, se ven envueltos mis hijos. Es decir, empieza la transferencia de culpa en muchos casos. Es decir, los tipos saben lo que hacen. No es joda, no estás lidiando con un improvisado o con un tipo que tirale esta. Saben lo que tienen que hacer
bueno, para lograr esto que ahora está relatando Giselle. Es decir, ¿Y cómo te sin ninguna sentís duda. hoy? Ayer cuando me contaron que tenía el teléfono investigado en una causa de drogas, me sentí violada. O sea, más allá de uno saber y de presumir que el teléfono lo viene teniendo intervenido y que en esa causa en su momento también se me hicieron todas las investigaciones, me sentí desprotegida. O sea, sentí que lo mejor que podía hacer era de salir a contar, salir a hablar y probar absolutamente todo. Vos vas y contás, vas por tu propia voluntad, te presentás en el juzgado de Dolores. Yo me presenté como querellante en el juzgado de Dolores. El juzgado de Dolores, previo a tomarme como querellante, me tomó testimonial. Claro, por supuesto. Y ahora tienen que resolver a ver si me van a tomar como querellante o si me van a tener como testimonial. Y igualmente la valoración de mi aporte va a estar igual. Y existe la posibilidad de decir... ¿Te cambia en algo a vos? Perdón. No, dale. No tener la posibilidad de pedir medidas de prueba. Ujú. Es en lo único, pero después igualmente me puedo presentar como testigo las veces que quiera y ofrecer toda la Claro. prueba Claro. que Como querellante o tener la posibilidad de acceder a la causa. Sí, igual a mí en realidad el acceder a la causa me interesa solamente para pedir medidas de prueba. En el, todo. en el momento, por ejemplo, de esta causa de drogas. A mí me o- interesa la cuestión particular mía. Okay. Meterme en el resto es... La verdad es que cada uno va con su ¿Podés su pedir la causa motivación. entera, si querés? Como creyente sí, Mira. pero en realidad yo voy con mi motivación personal. Mi motivación personal se va a limitar a cuestiones determinadas. A mí el resto, la verdad es que uno Sí. se puede solidarizar con el resto, pero cada uno va por su motivación propia. No es que no me interese ni que sea una desalmada, pero la realidad es esa, ¿entendés? Yo voy por lo que a mí me pasó. Yo voy a pedir de probar y que se pruebe y que se investiguen las cosas que yo viví, o sea, la persecución que yo viví por haber trabajado en una causa, por haber renunciado después a una causa, ¿entendés? Por ejercer la profesión. ¿Tenés miedo o se te cruzó en algún momento que algunos de los que están hoy procesados, detenidos, o los que en el futuro también, es decir, conociendo un poquito la causa, puedan llegar a estar, te busquen de incriminar como revancha, como venganza? El miedo se tiene siempre, pero tengo la tranquilidad de saber que estoy haciendo lo correcto. Y yo creo, y esto va por mi cuenta, si fueran Comodoro Pi, yo te diría, ojo, porque en cualquier momento te toca. Yo tengo confianza ciega en Alejo Ramos Padilla, en la integridad moral de Alejo Ramos Padilla, como de tantos otros jueces que conozco. Pero yo con esta gente con la cual vos te ves envuelta, esta mugre, que no tienen miramiento, no tienen reparos, no tienen límites, son capaces de cualquier cosa. No tengo dudas que son capaces Sin de ninguna cualquier duda. cosa. Sin ninguna O duda. sea, la verdad es que no era necesario hacerme todas las cosas que se me hicieron. No. En 3 años yo no abrí la boca. ¿Para qué me seguí jodiendo? Te puedo hacer una pregunta, ¿y por qué no abriste la boca? Si, habiendo visto, mira, esto me pongo en ciudadano ejemplar, si querés. Habiendo sido testigo de toda esta basura, de buen profesional. No, pará, porque también es un poco en defensa propia, porque en algún momento si esto estalla yo voy a estar en el medio, tomé resguardo todo. En pocas palabras, ¿por qué no nos mandaste en cana? ¿Iba a ser yo contra el mundo? Ya ves que no. Ya Con ves que el no. diario del lunes. No, el diario No soy de- una persona no. pública. No, Me sí, obligaron no, a ser una persona pública ojo, hoy. Te Hoy pregunto terminé- en el sentido de decir qué te pasó, por qué no lo hiciste. No es una crítica ni nada por el estilo. No lo estoy tomando como crítica. Pero te digo porque a mí me pasa, es decir, y tenés razón en una cosa, yo sí soy una persona pública, Yo entonces no. por eso me animo a hacer muchas cosas, porque tiene trascendencia. Y yo te podría decir, bueno, pero lo que vos ibas a denunciar, lo que estás denunciando, tiene una implicancia tan pesada. Claro, tenés razón, para mí me resulta Pero sencillo. yo como hacía también Yo para tengo donde vincular- golpear la puerta para decir acompañame, vos a lo mejor no tenías en ese momento. O no tenías alguien que vos pudieras confiar que tenga un peso específico como para poder salir y decir acompañame en esta porque mirá lo que tengo. Esto es una locura. Más allá de eso, o sea, yo el audio
lo guardé porque no me generó una buena intuición, pero yo nunca me iba a imaginar que iba a ser D'Alessio, no me iba a imaginar que D'Alessio iba a ser lo que es. O sea, eso lo sabemos hoy. ¿El teléfono de donde te contactó era el de D'Alessio? No era el de No. D'Alessio, por lo que me comentaron ahí en el juzgado, no es el teléfono de D'Alessio, pero hay un montón de teléfonos más que están vinculados en la causa y que tenían que chequear a ver de qué teléfono era. Pero que no hay dudas de que es la voz de D'Alessio, no hay dudas. Ah, eso está totalmente Sí. en un 100% comprobado. Sí, que es o D'Alessio. sea, en el juzgado me dijeron que están cansados de escuchar todos los Claro, audios bueno, por eso era y mi la voz de pregunta. D'Alessio Claro. y quedaron impactadísimos cuando escucharon el audio. ¿Qué pasa si hoy te vuelve a ocurrir encontrarte en una situación como la que te encontraste con Fariña? Pasaron 3 años y tengo una experiencia distinta y entiendo que las cosas te ayudan a aprender a manejarlas y de todo siempre hay que sacar el aprendizaje y lo positivo. Entonces entiendo que podría encararlo de otra forma y tomar otras determinaciones. Yo no creo que un ministro se anime ahora a decirte lo mismo que le dijo Garabano. ¿Vos te imaginás un ministro decir no, con esta... ¿De no, qué con esta- gobierno? De gobierno que sea. Yo creo que esto que están haciendo, esto que le pasó a ella, no ocurre en todos los gobiernos. No. Creo que ocurre. Por lo menos en un no ha gobierno habido una como denuncia. en, un no go- se en el conoce. único gobierno que vamos a tener en la Argentina que es como esto. Que estos son unos brutos, ¿entendés? Que adelante de cualquier persona ventilan este tipo de operaciones. Eso no se hace en ningún gobierno. No se habla así en el poder. No Como me hace digas, Garabano, no se habla en el poder. No me lo tenés que repetir, No, uno lo ha a uno te vivido. lo voy a- Bueno, uno vos sabés lo que estoy hablando. sabe las cosas que han pasado. Eso lo hace un impune. No, Porque ¿sabés quién que- lo hace? Mira, yo te lo voy a y decir un muy fácil. bruto, ¿no? Vos sabés que yo no tengo ningún problema en decirlo. Esto te puede pasar desde el momento en que vos tenés un presidente que cuando asume, y esto corre por mi cuenta, Giselle. No, yo ahí me estoy mordiendo porque hay un montón de cosas que podría opinar, pero no puedo hacerlo. No, Porque está- no me corresponde, pero No, hay yo- un montón de situaciones que estuve a raíz de empezar a ser parte de esta causa y haber sido víctima de esta banda, de este grupo de personas. Empecé a seguirla y empecé a ver un montón de cosas. Claro. Y empecé a escuchar un montón de declaraciones. Y hay declaraciones que han pasado por alto, que no son declaraciones menores. Sí, casi son una indagatoria, ¿no? Hay situaciones muy graves que se han hablado, que en realidad dejan al descubierto otras cosas. Mirá, No quiero mencionar, no podés, pero no debes hacerlo, pero hay lo que sí... situaciones en particulares donde en un programa televisivo el actual abogado de Fariña ha dicho que Fariña ha tenido reuniones con Stornelli previo a sus declaraciones en el juicio en el que No, está te voy a decir siendo más. procesado. Stornelli se le cae la baba cuando lo ve a Fariña. Es Bueno. decir, es extraordinario este pibe, tiene una inteligencia Entonces, mayúscula. hay un montón de lo cosas que aduló, han pasado. Los elogios lo aduló, públicos. los que elogios hizo, sí, públicos. sí. Pero yo te voy a decir una cosa, ¿por qué puede pasar lo que pasa, Gustavito? Es muy sencillo. Cuando vos tenés un presidente cuando asume, procesado, y justamente el doctor Casanelo, sería interesante que algún día diga por qué lo desprocesó, ¿no? Más allá de de las disfrazadas pruebas que metió. Cuando vos tenés ese presidente que dice, si los jueces que no No fallan. responden a nuestras necesidades, buscaremos los jueces que sí lo hagan. Ujú. Y esto te quedó plenamente demostrado con todo lo que está pasando en la justicia. Sí, por eso te digo. Más o sea, claro que es imposible. por eso te digo que tenés Cuando a vos un tenés tipo. un tipo con- A ver, entendemos una cosa. Este tipo, o sea, Macri, tiene una mesa judicial. Ujú. O sea, desde el vamos está mal. Bueno, puedes tener una mesa judicial. Me entendés que está todos los operadores, pero que Pepín, Simón, que ahí está, ninguno lo atiende, nadie ya. Pero, a ver, un poder ejecutivo que tenga una mesa judicial, no lo vi, pero mira, ni estudiando la dictadura lo vas a ver. No existe. O sea,
la impunidad es esto. Cuando Chabrán le pregunta qué es el poder, Chabrán ¿qué contesta? ¿La guita? No, para nada. El poder es impunidad. Y esto es lo que demuestra, digamos, este es un caso. Este es un caso de eso, de lo que es tener poder. Se siente tan impune, digamos, con lo que tiene atrás, que puede decirle adelante de NN, de si estuviera yo lo hubiera dicho igual, porque él no cree que vos lo puedas voltear. ¿Entendés? De hecho es un tipo... Perdón, es Tornelli, cuando surge D'Alessio dice, sí, creo que lo vi 2 veces. Bueno, entonces, ¿y cómo no va a ser un fiscal federal impune cuando vos tenés todo en contra, cuando se permite 20 días estar en rebeldía, cuando se permite cuestionar un juez, y cuando desde esa misma fiscalía sigue pidiendo la detención de personas que no, es decir, que ni siquiera han sido indagadas, y que, bueno, uno las va a ver Marcos Paz o en Ezeiza, donde sean, y sigue vigente como fiscal, que ni siquiera fue apartado o suspendido, o por lo menos por una cuestión de ética, de moral, decir, bueno, miren muchachos, pasa esto, yo hasta tanto se resuelva mi situación, me voy a apartar de esta causa o de las causas. Sería lo mínimo. Sí, lo que bueno, no ocurre. ¿Por qué? Porque el señor D'Alessio, el señor Stornelli, amigo de Mauricio Macri, tiene la cobertura absoluta del presidente de la Nación. Y corre por mi cuenta, no tengo ningún problema, porque si vos atás una cuestión, si todo lo que está declarado, esto se relaciona con el poder. Y el poder es el poder político. Y el poder político, para que una diputada diga, nos interesa sumamente esta causa, o que lo hayan tenido supuestamente, nos olvidamos de hablar de la nata, nos olvidamos de hablar de la morsa, nos olvidamos de hablar de tantas cosas. Yo estoy esperando ansiosamente cuando vaya a declarar mi querido y entrañable amigo Daniel Santoro. Yo no veo la hora de que vaya a declarar Daniel Santoro, porque ese atorrante con lo que hizo con mi familia, en algún momento le iba a pagar. Bueno, le está llegando el momento. Es decir, la otra vez se me ocurrió decir que cuando Ramos Padilla sacó ese famoso cuaderno en el Congreso, ¿no? Ese cuaderno negro, y lo mostró, dije, bueno muchachos, ahora agárrense, porque esto no es una fotocopia, esto es un cuaderno que tiene hojas, se puede peritar, está escrito, ¿lo ven? Es decir, esto no es una fotocopia. Y en ese cuaderno están ustedes. Y acá lo estamos escuchando, en ese cuaderno están ellos, los que nos llevaron a este desastre. Sí, un amigo, muy amigo mío me dijo una vez, D'Alessio es el jefe de todos ellos. No tengas ninguna duda. Cuando un tipo como D'Alessio dice una palabra mágica, no es el boludo útil. No. Yo te voy a explicar una cosa. D'Alessio dice un nombre, dice una palabra que es Maine. Yo Maine la aprendí después de tanto servicio que se cruzó con Estius y compañía en la causa AMIA. Maine no la conoce cualquiera. Maine es norte de Estados Unidos, donde está la escuela, donde supuestamente se dice que los agentes que no existen. Acá Juan Martín Mena nos explicó muy bien lo que acá no existen los inorgánicos. Sí. Maine es un lugar. Maine es un lugar porque significa principal. Claro, sí, porque uno escuchaba en Maine, se pensaban que están en Main Street, ¿viste? En Disneylandia. No es Main Street. Sí. Es Maine, es una localidad donde está la escuela de la CIA, en donde reportan supuestamente los inorgánicos. Maine se escribe. Este tipo dijo Maine, y yo te puedo asegurar que hasta en el juzgado dormían, no entendía nadie lo que era Maine. Nosotros lo conocemos por haber estado y por tener acceso a los archivos secretos en base a ser querellantes en la causa AMIA, y uno lo ve, sabe lo que es esto, no cualquiera lo dice. Y yo estoy seguro de que, yo comparto con vos, es D'Alessio hacia abajo. Hacia abajo, tal cual. Y D'Alessio hacia arriba. Señores, sáquense el sombrero porque no es cualquiera. No. Así que te vuelvo a preguntar, ¿dónde te metiste, Gorosito? y terminamos. ¿Puedo decir algo? Te dejamos lo último. Bueno, ¿puedo decir algo? No, antes de que yo... Dale. Digo, se está cumpliendo la media hora. Que sí, ya sé, me organicé, no hay drama. Vengo por media hora, dijo. Te puedo quedarte una hora, le dijimos. Bueno, te quedaste... Bueno. Las horas acá valen doble. La verdad que facturar a doble. Es grosa, igual. Es muy buenas declaraciones y está buenísimo que lo puedas
poner en palabras lo que te pasó, que eso no lo hacen todos. No, hay mucho ovario, de verdad. Sí, mucho ovario. Una pregunta más. Sí. Esas hojas manuscritas Ujú. que hizo, que preparó Fariña, Sí, esas ya fueron presentadas. sí. ¿Por qué las escribe él? Porque esas son de 2015, ¿no? ¿Son anteriores? Porque Él se estaba cubriendo, estaba con miedo él también. en realidad empieza a hacer distintas declaraciones y en ese momento el contenido de uno de los manuscritos de junio del 2015 Ujú. es donde dice que habla también de los servicios de inteligencia Ujú. y que fue su declaración con la nata fue producto de un golpe blando con claras intenciones de introducir a Báez para que por conexidad se llegara a Néstor y Cristina, Ujú. que esa era la finalidad de la famosa cámara oculta, Ujú. pero que en realidad el único objetivo que tenía era escrachar a Báez en los medios para cobrar un dinero que él entendía que le correspondía. ¿Eso lo escribió desde la cárcel o Eso lo hizo escribió más? desde la cárcel. Ah. ¿Lo aconsejaste vos? Lo escribió él para darle una nota a Majul con ese contenido. Otra vez Majulis. Sí, pero Majul le cortó el teléfono en esa oportunidad. Y claro. Cuando era nombró- sabido. Tiene 24 millones de razones por las cuales le Eh, tenía que cortarle el teléfono. Sí, igual ahora tiene no sé cuánto le habrá pagado el libro, porque dicen que el libro lo cerró con Majul. Ah, mirá, qué lindo. Bueno. Hay uno que dice, Dios los cría y el viento los Ay, amontona, ¿no? Hab- Pero bueno. había está un bien. libro que se llamaba Todo es negociable. Ni más ni menos. y es Incluso todo yo, es negociable. incluso el libro. Giselle, millón de Giselle, gracias, pero gracias. no solo por la No, presencia, ustedes. sino por los ovarios, en serio. Porque hablaste de tus pibes, hablaste, cuando entras a tu casa, ¿miras para atrás? Siempre, hace años que tomé esa costumbre. Y cuando algo no gusta, no entro en casa. Perfecto. Esto ha sido Bursten Recortado aquí en Radio H, en la radio de la Manomansi. Nos encontramos el próximo miércoles aquí en En esta media hora Esta que media compartimos, hora. ¿no? Esta media hora. quizás con otra media hora. Muy Con- sui generis. Con Giselle Sin Robles corte. para escuchar la segunda. Primera vez que no hay cortes en 2 horas de corrido. Sí, no, ¿En es serio? que no, Sí. es que Primera vez, sí, se Ni pasó. Ubeira logró esto. Y nos quedamos con ganas, vos y yo, de hablar de los containers. Sí, no, ni hablar. No, pero ya- no, hablamos. otra cosa. Pero ni siquiera Alberto Fernández logró esto. No, es verdad. Es verdad. Bueno, gracias. Gracias, No te Hermes, agrandes, gracias. Puesta en el aire a todos y en la imagen y en las redes. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles aquí a las 22 horas. Chau. Radio H. Comienzo de espacio